La inteligencia artificial generativa nos propone hoy grandes desafíos. Hoy vamos a hablar de su vínculo con la educación. La estrategia es correrse de los atajos, nos dice Aníbal Rossi, magíster en educación digital interactiva. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿De dónde partimos? ¿Cómo estamos hoy? Estamos como en un tembladeral, digamos, ¿no? En un sentido, porque hay como muchas preguntas, hay como muchas inquietudes, hay como también muchos cimbronazos desde el punto de vista práctico, en el sentido que aparecen cosas que hacen los estudiantes que de repente ponen en jaque las estrategias docentes tradicionales. Pero en este sentido yo diría que, digamos, en algún punto mucho de lo que la inteligencia artificial generativa pone en crisis para la educación es algo que ya la ponían en crisis otras cosas, digo, o sea, hay muchas cosas que Google ya ponía en crisis. Ajá. ¿Por ejemplo? Y digo, esta cosa del apuntar a estrategias evaluativas que, digamos, que uno las salta con memoria o con la búsqueda de información, digamos, hay muchas de esas cuestiones que dejan de tener sentido desde Google esta parte. No obstante, esa crisis, digamos así, se siguieron manteniendo. Bueno, y hoy como que la inteligencia artificial generativa las termina de poner en tensión, digamos. Es como que hay un, bueno, ya no más. Está claro que ya no más. En principio eso yo diría, ¿no? Como que hay muchas cosas que se están como revisando, pero tampoco es cierto que haya muchas respuestas, digamos, ¿no? Porque el terreno que esto plantea, digamos, es un terreno súper atravesado por la incertidumbre. Y esas situaciones, digamos, cuando los problemas se configuran de esa manera, casi que una de las estrategias más importantes o más eficaces para abordarla es la experimentación, ¿no? Es asumir esa incertidumbre y experimentar. Y lo cierto es que muchas estructuras no son muy amigas de la experimentación y bueno, eso trae como un delay temporal y de conformación de propuestas para solucionar problemas que se demoran, digamos, en un sentido. ¿Y hoy qué aporta la inteligencia artificial generativa en materia de educación? ¿Qué aporta? Me parece que justamente en un sentido general abre un panorama, digamos, es como que me parece que hay un corte claro, o sea, hay un montón de cosas que no se pueden seguir haciendo de la misma manera, ¿no? En ese sentido me parece que uno de los aportes desde el punto de vista positivo es eso, ¿no? Que nos lanza como a un escenario, digamos, donde bueno, hay que dejar, casi al estilo de la pandemia, uno diría, ¿no? En la pandemia había un montón de cosas que en la educación ya estaban en crisis, qué sé yo, este modelo exclusivamente expositivo, de lo que se denomina como el broadcast, y que bueno, que en la pandemia eso se rompió y hubo que repensar cómo hacíamos las cosas. Muchas estrategias en el contexto pandémico tuvieron, digamos, como la urgencia de volver a reposicionar cosas que se habían perdido, digo, desde la instancia presencial. Bueno, respecto a la inteligencia artificial generativa, pasan cosas similares, digamos, ¿no? Hay un corte, hay cosas que ya no se pueden seguir haciendo de la misma manera, y no obstante, al mismo tiempo que aparecen como escenarios experimentales, alentadores, también aparecen otras como reflejos más de reposicionamiento, de ver cómo seguimos haciendo lo mismo, pero con esto, digamos, ¿no? Bueno, me parece que esas últimas son como las estrategias que tienen como menos futuro, digamos, ¿no? Estás vinculado al mundo universitario y la pregunta es, en el caso puntual tuyo, ¿cómo lo vas aplicando y cómo lo van aplicando también los estudiantes, ¿no? ¿Cómo es una herramienta que la utilizan para el desarrollo profesional? Bueno, hay como varias cosas que decir ahí, digamos. Yo estoy vinculado a la universidad desde la docencia y también desde, digamos así, la investigación, coordinando un laboratorio de experimentación tecnológica que depende de la Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología para el Desarrollo de la UNR, donde en ese contexto, digamos, también estamos desarrollando un conjunto de acciones. En primer lugar, partiendo desde el escenario docente, digamos, en el que me encuentro, yo doy clases en un quinto año, en un seminario de quinto año de la carrera de comunicación, que también con una impronta tecnológica muy fuerte, donde ahí sí es más sencillo plantear estrategias experimentales con los estudiantes. Bueno, en ese registro venimos desarrollando cosas que
se permiten ser un poco más desprolijas, si se quiere, pero digamos, con los fines de conseguir algunos resultados que de otra manera, o de explorar algunos territorios que de otra manera no se podrían hacer. No sé, desde hace años venimos trabajando con el desarrollo de chatbots, previo a la inteligencia artificial generativa. Hoy la inteligencia artificial generativa pone el tema de los chatbots como en un escenario nuevo, digamos, ¿no? O sea, antes de la IA, hacer un chatbot como los que hoy estamos habituados a usar era como muy difícil, digamos, bueno, ¿no? Hoy te resuelve, pensando en la comunicación, y te resuelve buena parte de tu actividad, ¿no? Si yo le pregunto ahora al chat qué le preguntaría sobre tal cosa, me hace un listado de preguntas que tranquilamente las podría haber pensado, por supuesto, vos, yo, pero eso hace que quizás vayamos a un reemplazo de esa persona, entonces, de ese puesto de trabajo o de ese lugar pensante. Sí y no, digamos, ¿no? Cierro con la pregunta anterior, una cosita, digamos, vinculadas al espacio del laboratorio, donde ahí sí también estamos haciendo como propuestas orientadas, por un lado, a la sensibilización. Están como el diseño, digamos, de estrategias está como planteada en capas, donde la dimensión experimental se incremente, digamos, en cada una de esas capas. De la sensibilización a la capacitación, a la apropiación y el codiseño, y bueno, y al apuntalar la producción, digamos, ¿no? Que esto último es como el escalón más difícil. Bueno, en ese registro hay varias propuestas, hay convocatorias, hay trabajos con escuelas primarias, secundarias, trabajos con comunas, bueno, talleres, en fin. Ahora, respondiendo a esto último que vos me planteabas, siempre se pierden cosas. Siempre que hay un nuevo desarrollo tecnológico, se pierden cosas. Y ese temor a perder cosas es ancestral, digamos, ¿no? Uno diría que hoy, por poner una tecnología, digamos así, o un desarrollo tecnológico súper añejo como la escritura, ¿no? Hoy nadie dudaría de que la escritura es indispensable para la alfabetización. Y sin embargo, el Fedro de Platón dice en boca de Sócrates de que es una de las peores cosas que le puede pasar a la educación, porque en ese momento, ¿qué es lo que se perdía? La memoria, digamos, ¿no? En ese registro uno podría hacer un recorrido en la historia de los medios y encontrar que el temor siempre estuvo presente y que en algún punto, con razón, porque había cosas que se iban a perder, pero si uno ve solamente lo que se va a perder y no tiene ojos para lo que se puede empezar a ganar, es como que desde la nostalgia es difícil construir propuestas y políticas que digamos que, no sé, que pongan una pata hacia adelante, digamos. Ahora te pregunto por lo de ganar, cierro con la idea de perder. Y en ese miedo de perder cosas, ¿se puede perder, por ejemplo, la posibilidad de ese pensamiento crítico? Sí, se puede perder, pero me parece que estamos a tiempo de que eso no ocurra, porque ahí sí me parece que hay una digamos, hay como una dimensión de los usos y bueno, de la construcción de políticas educativas que vayan en esa dirección. ¿Vos te das cuenta si, por ejemplo, un alumno copia algo de la inteligencia artificial? Y te lo pregunto porque el otro día un poco, de forma un poco graciosa, por redes sociales circulaba que una docente le decía con un sellito, esto es copia o es plagio de la inteligencia artificial. Y lo mandaba, por supuesto, a hacer el trabajo nuevamente. ¿Vos te das cuenta de eso? Voy a decir que no, y que me interesa poco darme cuenta, porque la estrategia que me parece que habría que trabajar de fondo es de correrse de los productos hacia los procesos. Digamos, la inteligencia artificial generativa nos pone en un lugar que yo digo como de diseñadores conceptuales, ¿no? Casi, ¿viste los textos de Borges que aparecen en libros que nadie escribió y que sin embargo hubo más de uno que quiso ir a comprarlos y sumarlos a la biblioteca, entre ellos Bioy Casares, digamos? ¿Qué pasa con esos libros? Borges te los cuenta como casi como el código fuente del libro te tira Borges. Uno hoy diríamos el prompteo, ¿no? Bueno, el libro que lo escriba otro, no está para eso. Bueno, la inteligencia artificial generativa nos pone en esa situación, ¿no? Como que el producto no es lo relevante. Y que a la vez también no es lo relevante, no solamente porque nos pone en situación de diseñadores conceptuales, sino porque tampoco es cierto de que la mejor relación que uno teje con la inteligencia artificial es la de acortar tiempos, sino la de generar otros procesos. Usar bien la inteligencia artificial generativa lleva tiempo. O sea, si no le dedicas tiempo,
es difícil hacer algo más o menos interesante o encontrarle alguna beta interesante, digamos, a ese uso. De hecho, no sé si están al tanto, pero hace poco estuvo circulando un meme que decía el genio malinterpretó mi deseo. No sé si Sí, bueno. sí, En, sí. en ese sentido, me parece que ese meme es una especie de síntoma de qué es lo que nos está pasando hoy con la inteligencia artificial generativa al común de las personas, ¿no? Porque uno encuentra en redes sociales todo el tiempo gente súper eufórica de que apareció tal cosa, de que ahora la inteligencia artificial hace tal no sé qué, y que de repente después cuando lo usamos no nos da esos resultados, ¿no? Sí. Bueno, eso habla, por un lado, de esto, ¿no? De que, digamos, la postura del solucionismo tecnológico no es la mejor para este caso, pero por otro lado, esta cosa de que lleva tiempo, digamos, ¿no? Y que tampoco es bueno poner a la inteligencia artificial generativa, que esto es lo que hace un uso orientado al producto, como el genio omnisciente, ¿no? Que yo le digo, bueno, le tiro 2 o 3 ideas Prompts y ya está. sí. ¿No? Bueno, me parece que lo que hay que trabajar es esta cuestión, ¿no? De hecho, la interfaz dialógica del chatbot, ¿no? Que nace allá en los años 60 con Joseph Weizenbaum en el MIT, con el primer bot, que era Elisa, ¿no? Que era una psicoterapeuta. Esa interfaz, que es una interfaz novedosa, porque hoy todo se resuelve, o muchas de las cosas que antes se resolvían a partir de la interfaz de usuario gráfica, hoy se resuelve con esa interfaz, se desarrolla en el tiempo. O sea, el tiempo es un vector fundamental para pensar ese vínculo y para enriquecer ese proceso. Bueno, vos hablas del proceso y no del producto. Bueno, vamos al proceso entonces. Sí. ¿En qué la inteligencia artificial puede hacer que ese proceso sea mejor, más favorable? No sé, ¿qué calificativo le podemos poner a ese proceso? ¿Más óptimo? Sí, digamos, en principio, digamos, calificémoslo como distinto, ¿no? Ahora, en una configuración, estado de cosas X, alguien que antes no podía hacer algo porque no lo sabía, porque necesitaba saber muchas cosas antes, hoy lo puede hacer con inteligencia artificial generativa. O sea, teniendo un buen, digamos, este uso, ¿no? Paciente, que en algún punto también nos pasa con las plataformas, ¿no? Las plataformas nos empiezan a dar resultados en nuestro feed más o menos a nuestro criterio cuando le dedicamos tiempo, cuando decimos esto no me gusta, esto sí, valoramos, bueno, cuando podamos usuarios y demás. En este sentido, la inteligencia artificial generativa, cuando empieza a entablarse un vínculo que, digamos, que se extiende en el tiempo, ese usuario está en condiciones de hacer cosas que antes no podía hacer. ¿Ejemplos? ¿Algunos ejemplos prácticos? Bueno, hoy está muy en boga el tema del bytecoding, que sería como codear sin saber código. Ajá. Ya antes había muchas plataformas que intentaban volver más amigable la codificación, no podría decir, de Simon Paper a esta parte, pasando por Scratch, que planteaba como un lenguaje de programación gráfico, después muchos otros propuestas le copiaron digamos, ese diseño. Hoy estamos en un terreno en el que vos le decís a la IA, bueno, haceme una aplicación para, no sé, una rutina de caminata, de trote o de comida saludable. Bueno, Sí. solo con decirle eso ya te devuelve un resultado. Ahora, a partir de ahí es, digamos, obviamente que probablemente ese resultado que te dé no sea el que vos esperabas del todo. Sí. Pero tenés siempre la posibilidad de volver a iterar ese proceso, ¿no? Y la manera de iterarlo es vía texto, ¿no? También es cierto acá, hay que decir que si bien las inteligencias artificiales generativas, digamos ChatGPT, entienden el lenguaje natural, hablan ChatGPTense. ¿En qué sentido digo esto? A ver. En el sentido de que si uno entiende cómo, o tiene alguna idea, alguna estrategia, como para estructurar esos prompts, esas instrucciones, seguramente la IA funcione mejor en diálogo con nosotros, ¿no? Bueno, el otro día escuchaba un estudio a propósito de esto que le preguntaba al ChatGPT que le hable en términos hot. Ajá. Y entonces, no, si es menor de edad, no puede, una cosa así le responde, ¿no? Entonces, la persona que está interactuando, que le pone el prompt, la indicación, le dice que no, que es mayor de edad y entonces que por favor le hable en términos hot. Bueno, le habla en términos hot. Y cómo de alguna manera trampeó, si se quiere, al chat GPT, ¿no? Pasar de ser un menor de edad a pasar a ser un mayor de edad y que el chat le responda en esos términos hot que supuestamente a un menor de edad no lo podía hacer. Total. Bueno, sí, hay maneras de
como de esquivar esas restricciones, ¿no? Sobre todo en situaciones más o menos sensibles. Habrá otras en las que es difícil volver al chatbot en contra de sus instrucciones de base, Sí. porque los chatbots, digamos, tienen como, digamos así, los modelos de lenguaje están entrenados con una gran base de datos, ¿no? Cada empresa entrena sus modelos de lenguaje con bases de datos gigantescas. Pero sobre esa gran base de datos se le da como instrucciones, como prompteos, que están como como debajo de la alfombra. Cuando un chatbot te dice no puedo hacer tal cosa, es porque en esa base está como esa instrucción. No obstante, claramente hay rodeos, que en este caso, cuando se trataba solo de código, decíamos hackeos, Sí. ¿no? Después ese término se extendió un poquito más a otros ámbitos. Hackear implica, no sé, como hacer que unas cosas funcionen de otra manera para la cual Sí. fueron diseñadas. Sí. Bueno, estos son hackeos y son aún viables y se pueden dar vía texto. Ahora, eso no creo que sea una fragilidad que al mediano plazo no se pueda corregir. Nada, eso. Respecto a esos casos puntuales Sí. es... Aníbal, ¿todavía no nos damos cuenta cuál puede ser el aporte de la inteligencia artificial en la educación? Pienso en un chico del primario también, un chico del secundario. Sí, yo pondría el caso como del cine. Sí. A ver. Cuando aparece el cine, que es un poco, volví a la dinámica de la historia de los medios, ¿no? Y de las metáforas, que son muy importantes. Cuando apareció el cine, lo primero que dijimos como civilización fue que se trataba de teatro filmado. Sí. Entonces, en relación a ese modo de pensar esa nueva tecnología, mucho tiempo lo que se hizo fue lo mismo que se hacía con el teatro, pero filmándolo. Bueno, después aparecieron como otros actores, ¿no? Los rusos, Hitchcock, y bueno, y como que ese lenguaje empezó como o esa tecnología, ese medio empezó como a mostrar como otras dimensiones. Yo creo que nos encontramos en una situación particular en ese sentido, ¿no? Estamos hoy, se están decidiendo un montón de cosas y hay un montón de intereses y de factores que están jugando en esas decisiones. No obstante, siempre hay brechas, digamos, donde más allá de que el mainstream de las propuestas vaya en una dirección poco alentadora, siempre hay como lugar para ciertas resistencias de los usos y de las prácticas minoritarias. Ahora, aquí yo creo que habría que citar o mencionar al menos a Alan Turing, ¿no? Quien en los años... Pionero Exacto. de la inteligencia artificial. Sí, y que de la computación, uno de los pioneros de la computación, Sí. ¿no? Porque cuando imaginaba la máquina de Turing en aquel paper seminal, estaba imaginando el principio de cómputo, digamos, de un ordenador actual. Ahora, ¿por qué voy a Turing? Porque me parece que un poco somos hoy herederos de aquella pregunta que se planteó respecto de si las máquinas pueden pensar, ¿no? Y del test de Turing es en el que detrás de un biombo había una máquina y había una persona, y bueno, el que estaba del otro lado tenía que decidir cuál era cuál, ¿no? Sí, que se le hubiera superado si la máquina hubiera podido igualar al el pensamiento humano, y de hecho eso es lo que termina haciendo, ¿no? Exactamente, o sea, superándolo. Digamos, lo que pone es esa vara, ¿no? Si me engañan, bueno, superó el test de Turing. Pero lo que eso hace es poner como el problema en un horizonte de imitación, digamos, ¿no? O sea, ¿puede una máquina pensar como puede pensar el ser humano? Y es lo mismo o es similar a hacerse una pregunta que nos parece bastante torpe, decir, bueno, ¿puede un auto correr como a la velocidad de un ser humano? Y como que decir, hoy no tiene sentido esa pregunta. Bueno, todavía esa pregunta en el terreno de inteligencia artificial pareciera que sigue teniendo sentido y que si nos va a suplantar o no, me parece que en un punto es heredera de esa configuración del problema, pero que estamos a las puertas de que puedan emerger y hay que trabajar, digamos, para que esas emergencias sean de algún modo, digamos, potentes para lo que queremos, para nuestra vida comunitaria, nuestra vida en común, pero estamos como a las puertas, digamos, de ese nuevo escenario. ¿Tiene sesgos la inteligencia artificial? Sí, de hecho, sesgos. Y, bueno, ideológicos, de género. De todo tipo puede tenerlos. De hecho, el concepto de sesgo es cuando, como te decía antes, los modelos de lenguaje están entrenados a partir de una base de datos. Esas bases de datos tienen sesgos, digamos, o sea, no acceden como a un mundo ideal de la objetividad, ¿no? Se entrenan con producciones humanas. Esas producciones humanas tienen sesgos. Y se dice que una inteligencia artificial tiene sesgos cuando los traslada a las respuestas que le da el usuario.
Yo uso un caso emblemático, me parece muy gracioso. Se le pidió hace un tiempo, ya ahora son mucho más potentes digamos, las interfaces, pero se le pidió que a un generador de imágenes que haga una imagen de la Madre Teresa de Calcuta peleando contra la pobreza en África. Ajá. Y puso a la Madre Teresa de Calcuta como casi un personaje del Street Fighter, peleando contra un montón de niños negros hostiles en el medio del desierto de Sahara. Uno dice, bueno, claramente no es eso lo que yo esperaba que me devuelva. Sí, sí, bueno, eso sería un ejemplo de sesgo. Con un montón de estereotipos también, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Bueno, eso claramente es, bueno, pero lo heredan de los modelos de lenguaje, de la base de datos de la que se entrenan. Ahora, hay otra también característica, son las alucinaciones, que es cuando te manda fruta, digamos, ¿no? Cuando el chatbot te dice algo que nada que ver. O sea, no sé, vos le preguntás cuántos campeonatos ganó Newell's Old Boys o Rosario Central y te dice un número que no es cierto. Bueno, ¿de dónde saca ese número? Bueno, lo alucina, ¿no? Ahora, esas alucinaciones pueden ser intrínsecas, digamos, o sea, que de alguna manera diga cosas que van en contra de los datos con los que fueron entrenados, o extrínsecas, que es que invente cosas que no estaban en los datos. Bueno, pero ahora yo si me quedo con esa respuesta, me quedo con una respuesta falsa. Es que sí. ¿Cómo sé que es falsa? Bueno, yo me quedo solamente con esa investigación de esa respuesta que me dio el chat. Es un gran peligro también. Total, pero además eso uno podría decir, bueno, los chats se pueden volver cada vez más potentes y pueden tener cada vez menos sesgos o esos sesgos ser cada vez menores, pero no obstante, volviendo a esta idea del proceso, o sea, lo que nos va a volver tontos, digamos así, es que nosotros nos dejemos de hacer preguntas, ¿no? Ahora, nos podemos volver más interesantes, más inteligentes, si incorporamos a la inteligencia artificial. Hay un autor que se llama Ethan Mollick, que escribió un libro que se llama Cointeligencia, donde propone una serie de principios, 4. Pero uno de ellos es insistir siempre en ser, que el ser humano esté dentro del bucle. O sea, que esté dentro del dispositivo. O sea, con esto cierro la idea. Hay otro autor que se llama Michel Serres, que planteó hace unos años, antes de la inteligencia artificial generativa, que uno podría ilustrar como la diferencia entre los medios tradicionales y los digitales a partir de un gesto, ¿no? Que es, cuando yo estoy en los medios tradicionales, estoy en el lugar del acompañante. Voy al cine y me siento así. Estoy viendo Netflix o la tele y me siento así, ¿no? Ahora, cuando yo estoy en la computadora, estoy así, ¿no? Cuando yo estoy con los medios digitales, obviamente el móvil no tenía un lugar tan importante porque el móvil tiene una trampa que es también que te deja no solamente estar así, te deja estar así, ¿no? Sí, pero estás activo. Pero seguís estando al mando, seguís estando... Bueno, lo que dice Serres es que con los medios digitales estamos al volante. Lo que dice Mollick es, con esta norma para la cointeligencia, es que nunca con la IA tenemos que dejar de estar al volante. O sea, dejar de ser el humano en el bucle, ¿no? Y vuelvo con esto, la interfaz del móvil muchas veces nos trampea, sobre todo a las nuevas generaciones, pero a todos, ¿no? En el sentido de que nos pone en ese lugar de que nos olvidamos de que estamos al mando, ¿no? Y tenemos que seguir conduciendo. Obviamente, ¿cuáles son las consecuencias de que no tomemos el volante? Bueno, es que nos peguemos un palo cognitivo, digamos, a la vuelta. Y que nos convertamos todos en zombies, en una sociedad zombie, ¿no? Pues eso sería como recontra catastrófico, claro, pero digo, pongamos un caso como muy puntual, porque siempre probablemente tengamos alertas como para que, no digo que haya nichos en los que eso no ocurra y haya resistencias a esos escenarios apocalípticos, pero pongamos en un caso concreto de uso, lo que vos decías, bueno, me tira tal cosa, y yo no pregunté, ¿qué hice? Le di el volante. Bueno, y entregué un examen con eso. ¿Con qué intención? Con la de trampear, con la del atajo. Bueno, esa es otra, ¿no? Hay que pasar del atajo a la cointeligencia, ¿no? Pero cuando digo hay que pasar, ahí estamos como en un terreno educativo amplio, ¿no? Las estrategias, inclusive de propuestas docentes, deberían apuntar a que los atajos no tengan sentido. No a perseguirlos, porque eso es una batalla perdida. A que ya no tengan sentido. Gracias, Aníbal. A ustedes.